PowerPoint. Vamos a ir trabajando con los PowerPoint. Bueno, vamos de nuevo entonces. La materia nuestra es antropología y turismo, y como les dije desde la primera clase, a mí lo que me interesa es que ustedes incorporen a la antropología en realidad como una herramienta, ¿sí? No me interesa que sean antropólogos, ni quiero que sean antropólogos porque ustedes estudian turismo, ¿no es cierto? Pero hay muchos aportes que realiza la antropología hacia el turismo que son importantes que ustedes consideren. Además, digamos, de esos aportes que la antropología realiza, también es importante que vayan incorporando ciertas metodologías y ciertas, no sé si teorías, pero sí cierto conocimiento teórico sobre la realidad que nos va a ayudar, digamos, a comprender y a analizar mejor los problemas a los que nos se enfrenten como futuros profesionales del turismo. En la primera clase vimos qué era la antropología y qué estudiaba la antropología, ¿no? Lo que tienen que tener en claro fundamentalmente de esta primera unidad es que la antropología es una ciencia, ¿no? Y es una ciencia, sobre todo una ciencia holística. Eso quiere decir que es abarcativa, ¿no? O sea, que tiene muchos intereses, sobre todo porque estudia las prácticas, las conductas, y todo lo que tenga que ver y esté relacionado con los seres humanos en tiempo y en el espacio. Esto quiere decir que podemos desarrollar tanto estudios históricos como estudios de pueblos que no han dejado este, documentos escritos, ¿no es cierto? Que es la rama de la arqueología, donde nosotros nos basamos o inferimos a través del conocimiento, a través de los restos arqueológicos o del registro arqueológico de estos pueblos que ya han desaparecido. La rama que nosotros vemos, particularmente en esta materia, es la que se denomina antropología social, porque es la que se involucra en los problemas de la sociedad. Dentro de estas ramas, o sea, al ser tan abarcativa la antropología como ciencia, se divide en dos subcampos. El de la antropología social, que es el que nosotros vamos a analizar, porque incorpora en estos últimos 15, 20 años, en en algunas escuelas, incluso en algunas partes del mundo, hace muchísimo más al turismo como un fenómeno social, ¿no? Dentro de esa rama de la antropología social se desarrolla en todas las variedades y posibles actividades, prácticas que tengan que ver, digamos, con la cultura y con la identidad. Específicamente, entonces, la antropología social también se va a desarrollar, digamos, dentro de distintas disciplinas, ¿no? Va a trasvasar su conocimiento a otras disciplinas, a otras fronteras disciplinares y va a trabajar, digamos, en otros temas y problemas como la antropología médica, la antropología jurídica, hay una antropología específicamente histórica, ¿sí? Y el otro subcampo es la antropología física,
Esto es una división clásica de la antropología que contiene específicamente a la antropología biológica, ¿no? Que es el estudio, digamos, de la genealogía de la evolución humana, del ADN, de las mutaciones que se producen, de las problemáticas alimentarias que tiene la sociedad en la actualidad y en el pasado. O sea que es una rama de la antropología que también es importante. Incluso hay toda una rama dentro de la antropología física que se dedica a el vínculo, o sea, el análisis de las sociedades pasadas a través de la osteometría, ¿sí? Pero esa es una rama que nosotros no vamos a analizar en esta materia porque la antropología física tiene otro desarrollo que no es menos importante, pero que no hace, digamos, a los intereses de lo que nosotros queremos desarrollar dentro de la antropología y el turismo. O sea, que lo importante dentro de este marco disciplinar, o sea, dentro de la antropología social, es que la antropología analiza los problemas, las conflictividades y las complejidades del mundo contemporáneo en el mundo social, en tiempo presente. ¿Sí? Cuando digo tiempo presente me estoy refiriendo a que hace análisis sincrónico, ¿no? De un problema que nos surge de la actualidad, nosotros vamos a analizar las múltiples variables que se van a desarrollar a través de este problema. También utilizamos la historia, porque la historia, para entender la actualidad, hay que entender cómo se conformó esta actualidad. La actualidad, por lo general, el mundo contemporáneo se conforma gracias a todos los procesos históricos que han hecho que eso sea posible o que la realidad esté conformada como está en el mundo actual. ¿Sí? O sea, que hay un doble juego dentro del análisis de la antropología social, el cual es analizar el mundo y los problemas en tiempo presente, pero considerando todos los procesos históricos que han dado lugar a esta realidad en la que nosotros estamos analizando los fenómenos sociales. ¿Sí? Como herramienta, la antropología social es importante para comprender y analizar la complejidad de los vínculos del mundo moderno, ¿no es cierto? Las relaciones humanas, las producciones simbólicas, los intercambios, sobre todo en este mundo contemporáneo donde estamos invadidos por la comunicación y por la tecnología, ¿no? Donde recibimos mucha información y mucho cruce de información entre nuestro mundo local y el mundo global. Eso también va a determinar una serie de características, ¿no? O sea, de características políticas, económicas, que son importantes de considerar dentro de los análisis sociales y que hacen a la complejidad de nuestro mundo contemporáneo y de un mundo globalizado. De esas prácticas globalizadas y de esa complejidad en la interacción entre lo global y lo local, surge además las prácticas turísticas, ¿no? Que se centran en no solamente como un aporte, digamos, a las economías, sino al vínculo y a la complejidad del mundo contemporáneo en la interacción de diferentes culturas y cómo se dan esas interacciones entre diferentes culturas. Los antropólogos utilizamos como marca identitaria lo que nosotros denominamos nuestra disciplina para abordar la realidad, lo que se denomina trabajo de campo. El trabajo de campo para los antropólogos conlleva una metodología específica que se denomina y se conoce como etnografía. ¿Sí? La etnografía es la que nos permite a nosotros conocer a través de las personas, a través de los grupos sociales en los que trabaja el antropólogo, la realidad. Para nosotros, dentro de la antropología social,
no hay otra forma, digamos, de entender la realidad, de comprender las prácticas culturales, si no es a través de la etnografía. Es nuestra metodología central, ¿no es cierto? Esa etnografía se compone de esto que les digo, que es el trabajo de campo y que es el traslado del antropólogo hacia la realidad de investigar. O sea que no solamente analizamos este, no solamente analizamos documentación, datos de segunda mano, que se denominan, qué sé yo, a los datos estadísticos, cantidad de población, tipo de población, problemas preexistentes y demás, o la historia o investigaciones, antecedentes de investigaciones previas, sino que todo eso que nos aporta un conocimiento previo para nosotros dirigirnos a lo que denominamos campo, y en ese campo nosotros entendemos, a partir de la construcción y el vínculo de confianza que se genera con la población de estudio, comprendemos el problema y la realidad. ¿Sí? Este, esta característica, eh, la de tener una metodología que nos aproxime a la realidad y que además profundice sobre la realidad, porque nosotros en antropología no hacemos lo mismo que los sociólogos, por ejemplo, que con una encuesta pueden determinar determinado tipo de problemas, pero no profundizan en los problemas. Nosotros nos planteamos investigaciones y problemas, las cuales vamos a profundizar a través del tiempo. Una investigación antropológica puede llegar a durar, qué sé yo, un año, dos, o puede llevarnos toda la vida, ¿no es cierto? Dependiendo del tipo de problema, del tipo de vínculo que establezca el antropólogo con el grupo en el que investiga, y van a ir surgiendo ahí una serie de variables y una serie de prácticas que hacen a la antropología, ¿sí? En general, dentro de las ciencias sociales y de las profesiones que tienen algún vínculo con las ciencias sociales, como es el caso del turismo, se usan lo que se denomina metodologías cualitativas, ¿no es cierto? Cuando me refiero a metodologías cualitativas, me refiero a toda esa herramientas metodológicas que están compuestas por entrevistas, entrevistas en profundidad, encuestas, encuestas telefónicas, entrevistas grupales, entrevistas participativas, o sea, son diferentes tipos de metodologías que se utilizan en diferentes momentos de la investigación social, ¿no? Por lo general, este, todas están a disposición de casi todas las profesiones y las ciencias sociales. No es de uso exclusivo de una sola ciencia. La etnografía también se ha transformado en una metodología equiparable a lo cualitativo, o sea, equiparable porque se transforma en una forma de abordaje de la realidad. Los antropólogos somos bastante celosos de este conocimiento que nosotros, que los antropólogos han ido produciendo, porque para nosotros, dentro de nuestro campo disciplinar, la etnografía es eso, es más que un conocimiento metodológico, es un disciplinamiento metodológico. O sea, va acompañado de un conocimiento previo, el cual necesita, digamos, de un proceso de entendimiento, de una práctica prolongada y de una reflexividad, sobre todo, sobre el contexto y sobre la realidad que el investigador va a tratar. En estos procesos, que son, digamos, los principales aportes por ahí que tiene la antropología como ciencia, la antropología social, ¿no? Me refiero particularmente, no tenemos que perder de vista que cuando hablamos de antropología estamos hablando de antropología social. La división que les mostré, las ramas que les mostré al principio, es para ilustrar y para que ustedes más o menos tengan visto cuáles son las características generales, ¿no? La antropología general y cómo se va desprendiendo en diferentes ramas y en subcampos que nutren a la profesión.
y a la ciencia, a la antropología como ciencia. Dentro de de esos subcampos o de esos temas, problemas que la antropología aborda, ha habido un gran desarrollo en estos últimos años, este, que, bueno, digamos, en estos últimos años en Latinoamérica se ha puesto mucho el acento en nuestro país, por diferentes, no solamente por la masividad que conlleva el traslado de diferentes tipos de turistas y de pobladores o de personas a diferentes partes del mundo para recrearse y conocer otras, otros paisajes, otras culturas, otras prácticas. Se ha ido incorporando el turismo dentro de este, este, esta problematización que hace la antropología, ¿sí? Para muchos abordar el turismo significa, bueno, generar oportunidades. Digamos, el antropólogo también ha desarrollado dentro de sus campos el campo de la antropología del desarrollo, o lo que se denomina desde la década del 60 la antropología para el desarrollo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que más que funcionar como un científico que analiza de forma crítica las políticas de desarrollo, es parte del desarrollo, ejerce su profesión como técnico dentro de los procesos de desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, por un lado tenemos una antropología que se nutre, digamos, de las posibilidades que genera el desarrollo en diferentes contextos, con diferentes problemas socioproductivos, y que ve en el turismo un potencial. Y por otro lado tenemos el análisis crítico o el análisis académico y científico que genera la antropología hacia el turismo de los conflictos que van a producirse a partir de la práctica del turismo en diferentes territorios, ¿sí? Estos son los dos esquemas principales y básicos con los que trabaja la antropología dentro del turismo, ¿no es cierto? Que son los aportes que realiza la antropología hacia el turismo, que se consolida como una profesión, pero no como una ciencia, ¿sí? Entonces, dentro de ese marco van a surgir una serie de tópicos que son importantes y que nosotros los vamos a ir analizando a lo largo de la cursada y que vamos a ir incorporando diferentes visiones, ¿no es cierto? Una visión primero crítica, una visión analítica. Cuando me refiero a una visión analítica es que nosotros comencemos a incorporar ciertas categorías y conceptos y que esas categorías y conceptos los podamos utilizar como herramientas, ¿no es cierto? Como herramientas de entendimiento de la realidad. Hoy, ser parte de las estrategias del turismo, ser parte del turismo como práctica en el territorio, tiene como necesidad tener un conocimiento más amplio, ¿no es cierto? No solamente de los aspectos culturales del territorio, sino de los conflictos preexistentes dentro del territorio y de los conflictos que se van generando a partir del turismo como práctica, ¿sí? O sea que la antropología, sobre todo para nosotros dentro de esta cátedra, se tiene que transformar en esas herramientas que nos permitan a nosotros descentrar nuestra mirada cotidiana sobre las prácticas para no seguir reproduciendo los problemas que ya tiene de acarreo el turismo, ¿sí? Como práctica. Entonces, vamos a analizar no solamente los conflictos territoriales, vamos a analizar los problemas institucionales y las instituciones que intervienen dentro del turismo, los tipos de turismo que existen, ¿no es cierto? Y los posibles nuevos tipos que van a empezar a surgir
a partir de la discusión, a partir, bueno, no de la discusión, sino a partir de este, de este momento histórico tan importante que es la pandemia, ¿no? Hay todo un ejercicio dentro del turismo y de la humanidad que es como una necesidad de restablecer las seguridades ontológicas, ¿no es cierto? Y volver a la vieja normalidad, sin haber resuelto una serie de problemas que ya eran preexistentes y sin haber generado un proceso reflexivo, y entonces estamos hoy como que estamos en post-pandemia y todavía no existe un post-pandemia. ¿Por qué menciono esto? Porque me parece que es una discusión y va a ser un problema central, ya lo es, digamos, dentro de la práctica del turismo, pero a futuro va a ser, digamos, va a marcar la diferencia, entender esto como un problema y no como algo que, bueno, ya está pasando, ya pasó y vamos a ver cómo nos restablecemos, ¿sí? No de forma mecánica, sino como con un entendimiento más profundo, que eso es el proceso reflexivo que la antropología nos invita siempre a realizar. Después vamos a hacer, digamos, un análisis de los tipos de recursos que utilizamos dentro de los procesos turísticos, de estos recursos, digamos, que todos conocemos, los que son realmente potenciales y se pueden transformar en productos turísticos o en productos culturales, o se pueden transformar también en patrimonializables, ¿cierto? Ahí hay otros conceptos que también son importantes que los comencemos a analizar y a entender de forma un poco más crítica y científica, ¿no? Porque por ahí tenemos una visión de que todo es patrimonializable y queremos patrimonializar a las personas, a las prácticas, además de los objetos que conforman el patrimonio tangible. Bueno, vamos a tener un análisis un poco más crítico, porque me parece que en todos estos procesos hay siempre problemas, y estos problemas en general son los que después se transforman en obstáculos, ¿no es cierto?, para el desarrollo y para lograr esa tan ansiada sustentabilidad a través de los recursos. También vamos a hacer historia, ¿no es cierto? Vamos a tomar los datos históricos este, que son importantes a la hora de analizar y de tener en claro cualquier tipo de genealogía, este, no solamente disciplinar, sino profesional, ¿no? O sea, el turismo no inició hace unos años, el turismo ya tiene una historia dentro de la provincia de Jujuy, tiene una historia a nivel mundial, y es necesario que conozcamos y pormenoricemos de alguna manera estos procesos para entender nuestra situación actual frente a las políticas de desarrollo turístico, tanto en la provincia como en el país y en el mundo, ¿sí? Eso es esencial. Nosotros dentro de la práctica antropológica recurrimos mucho a ese entendimiento histórico, porque muchos de los problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad tienen un desarrollo histórico, un proceso, y han tenido cambios, pero se establecen estructuralmente dentro de los contextos actuales de desarrollo. Cuando digo desarrollo, estoy hablando de políticas de desarrollo en general, ¿no? Que involucra no solamente al turismo. El turismo es una de las propuestas de desarrollo, hay muchas propuestas de desarrollo, como hay muchos tipos de producciones, ¿no? Desarrollo de la fibra de camélido, desarrollo este, de la producción agrícola, desarrollo de las artesanías. Bueno, se puede involucrar a muchos sectores, a muchas producciones. El turismo es una de las propuestas más fuertes de estos últimos
diría yo, 20 años, a partir de la patrimonialización de la quebrada de Humahuaca, ha generado y genera, digamos, ingresos económicos importantes, que está demostrado estadísticamente y cualitativamente a través de diferentes investigaciones, a través de diferentes estudios, a través de los controles que tienen los diferentes observatorios a nivel nacional. Y la discusión, básicamente, yo creo que ya tiene que pasarse, o sea, trasladarse no solamente a si genera o no genera economía. Ahora la discusión la vamos a trasladar a quién le genera economía, para quién hay economía dentro del turismo, ¿no? Vamos a ver además las modificaciones que produce el turismo dentro de las prácticas culturales. No solamente este, eh, a nivel local, no solamente los cambios que se han producido este, dentro de la provincia, cuando me refiero a los cambios culturales me estoy refiriendo a prácticas culturales, ¿no? Tanto la valoración de muchos rituales andinos y de muchas prácticas consideradas de los pueblos originarios a eh, pequeñas prácticas de la vida cotidiana como vender tortillas en las esquinas en Purmamarca, ¿sí? Entonces, que la tortilla se transforme en el elemento cultural dentro de un ámbito culinario del turismo en áreas específicas, para darle un ejemplo, ¿sí? Pero también vamos a ver los aspectos históricos y los cambios culturales que ha generado el turismo a nivel global, ¿cierto? Que me parece uno de los datos más importantes que aporta la antropología. Y sobre todo si consideramos que este movimiento mundial, el cual se detuvo hace un año y medio atrás, un poco más, con la pandemia, solo se registra a partir de la década del 70, no antes. Y eso va a ir produciendo una serie de modificaciones y una serie de intervenciones en los territorios, una serie de intervenciones a través de diferentes tipos de prácticas que han ido adosándose al desarrollo, a las políticas de desarrollo y las políticas de desarrollo como políticas internacionales de intervención, que es, digamos, el análisis crítico fuerte que hace la antropología a las prácticas del desarrollo. Entonces, bueno, ahí tenemos todo un marco que no solamente se referencia, si bien es cierto, partimos de la antropología, no va a referenciar dentro de la práctica turística específicamente, ¿sí? Entendiendo que todo esto es un proceso histórico este, que establece y reconfigura la realidad actual, ¿sí? Y que además nos genera un mundo altamente complejo, para el cual necesitamos herramientas sociales, o sea, herramientas teóricas, metodológicas para aplicar dentro de nuestra realidad. Como profesionales, claro está, ¿no es cierto? Bueno, yo siempre les digo, las anteriores este, camadas, siempre les digo, o sea, para hacer turismo, en términos individuales, uno puede alzar la mochila y salir a hacer turismo y ser un turista, ¿sí? No hace falta estudiar para ser turista. Para ser emprendedor dentro del turismo tampoco hace falta estudiar. Hace falta tener capital y una serie de características y saber aprovechar determinados tipos y oportunidades, digamos, de diferentes momentos, y no hace falta tener un conocimiento exhaustivo sobre la realidad y los problemas y las políticas del turismo, ¿sí? Ahora, cuando uno va a ser profesional, es necesario incorporar todo este conocimiento dentro del análisis.
tendiendo, digamos, siempre a superar la mirada del sentido común, ¿sí? Esta es otra de las características importantes que tiene la antropología como disciplina, ¿sí? Y fundamentalmente como ciencia, la de crear un conocimiento que, si bien es cierto, es necesario partir del entendimiento del sentido común, de las prácticas de la población, se tiene que llevar un poco más, se tiene que hacer un poco más complejo, generar un tipo de abstracción y de reflexividad necesario para darle ese contenido científico necesario que hace a cualquier tipo de profesión, o que debería hacer a cualquier tipo de profesión. Bueno, este, más o menos estos tópicos ya hablamos. Y bueno, la metáfora de la etnografía, que es el viaje del antropólogo, que se utiliza mucho en el vínculo, ¿no?, de la antropología y el turismo, porque la etnografía, y sobre todo la etnografía clásica, se plantea como un viaje hacia otras culturas, ¿no?, a conocer otras culturas, mundos exóticos, que para mí es el motor y el eje central, digamos, del desarrollo turístico, sobre todo de los destinos turísticos como el nuestro, donde la principal o el principal atractivo lo constituyen la cultura y las prácticas culturales que tiene la población. Eso vamos a ir analizando este, a lo largo de toda la materia, y iremos sacando además conclusiones, nunca definitivas, siempre más bien parciales, sobre estos procesos y sobre lo que nosotros vamos entendiendo y viendo de la realidad, ¿sí? Bien, voy a cambiar el PowerPoint, porque esta parte es un poco para refrescar la memoria. eh, Sobre la primera clase, y ahora vamos a ir a un concepto que es importantísimo para la antropología, para el turismo y para el turismo local sobre todo también, este, considerando que toda la propuesta de desarrollo turístico de la provincia se basa en la cultura, ¿sí? Nosotros vamos a hacer un análisis de la cultura, pero de la cultura no solamente en términos prácticos, sino de la cultura como un recurso, o sea, como una mercancía. Si van surgiendo dudas o aportes, levantan la mano o intervienen, me dicen, profe, tal cosa, no hay problema, ¿no? ¿Me escuchan? Pueden usar el micrófono o el chat. Este, bueno, gracias Nicolás por responder. Bien, la cultura es uno de esos conceptos, perdonen que esto pasa volando, un poco complicado manejarlo al PowerPoint ahora con la nueva modalidad del Meet. La cultura es uno de esos conceptos importantísimos dentro de la antropología. Primero porque gran parte del análisis que nosotros desarrollamos se basa este, en los análisis culturales, ¿no? Se basa en las prácticas culturales que tienen las poblaciones. Uno de los grandes descubrimientos de la antropología es el valor que tiene la diversidad, ¿no es cierto? Uno de los grandes aportes científicos es ese dentro de la antropología social, dado que la cultura además nos identifica, ¿no? O sea, la cultura es
no solamente una forma práctica de vivir o de generar, digamos, de reproducir nuestra vida cotidiana, sino que además la antropología, a través del análisis de diferentes culturas, determinó que no todas las culturas tienen las mismas formas de practicar y ver el mundo, ¿cierto? Ese relativismo cultural al que hace alusión gran parte de la teoría antropológica, ¿sí? Eso constituye que muchas culturas, sobre todo para los que no están dentro del mundo occidental, se transformen en espacios y en mundos exóticos, ¿no? En mundos a conocer, en prácticas a conocer que son totalmente diferentes, ¿sí? En general, desde la antropología solemos pensar que la cultura está en todas las prácticas humanas, a pesar de las diferencias que cada cultura va a tener en sus prácticas, ¿no es cierto? Cuando nosotros pensamos en la cultura, no solamente debemos pensar en ámbitos institucionales, en obras de arte, en libros o en investigaciones, en museos, que es lo que generalmente se solía pensar, por lo menos hasta mitad del siglo XX, sino que además representa el ámbito del conocimiento que cada población tiene. O sea que para la antropología todo el mundo posee cultura, ¿cierto? Cuando nosotros escuchamos dentro del sentido común a gente que dice ese es un inculto, esta afirmación es inexistente, ¿no es cierto? Para la antropología sobre todo es inexistente porque todos poseemos cultura y todos desarrollamos la cultura. La cultura está en todas nuestras prácticas. La forma en la que nosotros nos sentamos en un aula para escuchar una clase, la forma en la que nosotros encendemos la cocina, la forma en la que preparamos el mate o calentamos el agua, este, la forma en la que esperamos el colectivo, levantar la mano y hacer señas para que el colectivo pare, eso es un código cultural y una práctica cultural. El colectivero además sabe que nosotros lo que estamos haciendo no es hacerle seña de que no pare o hacerle seña por hacerle seña. Sabe que es un código cultural al cual nosotros incorporamos de manera inconsciente y lo reproducimos en nuestra vida cotidiana. Existen diferentes teorías que analizan no solamente las prácticas culturales, sino, y la cultura en sí, sino se pormenoriza de alguna manera estas prácticas para entender cómo funcionan dentro de la vida social. Dentro de esas teorías hay una teoría contemporánea que es la que yo utilizo, ¿cierto?, para mis investigaciones. Ustedes van a encontrar no solamente dentro de la antropología, sino de las ciencias sociales en general, una serie de teorías, ¿sí? Todas van a definir la cultura de alguna manera, y todas van a dar una impronta sobre esos procesos y los cambios culturales, que también son parte del análisis de la antropología y de las ciencias sociales, ¿sí? Lo fundamental, digamos, dentro de este proceso, imagínense ustedes que existen en antropología más de 60 conceptos de cultura, los cuales se han ido desarrollando a lo largo, digamos, de la historia de la propia disciplina, ¿no? En el análisis a través de diferentes corrientes teóricas como el funcionalismo, el estructuralismo, el funcional, el estructuralismo, y las cuales han ido dando su visión y su impronta de lo que es la cultura y qué consideraban por cultura. Muchas tienen similitudes, muchas tienen diferencias. Nosotros utilizamos para la cátedra la de un antropólogo que es mucho más contemporáneo, que se llama Renato Rosaldo, ¿sí? El cual dice que la cultura es todo, ¿no es cierto? Y no, particularmente a mí, esta definición de cultura me gusta mucho porque en realidad explicita siempre
esto que le estaba diciendo anteriormente, ¿no? Que todos tenemos cultura y que todo está mediado por la cultura. La cultura no solamente le da sentido a nuestra vida y a nuestras prácticas dentro de un grupo social, y modula y ordena y establece reglas dentro de nuestro grupo, sino que también está presente y media todo tipo de práctica social, ¿sí? Este, Renato Rosaldo dice la cultura está la cultura es una obra representada en un teatro, pero también la cultura está en el más brutal de los asesinatos. La cultura media todo, la forma en la que pensamos, la forma en la que actuamos, la forma en la que nos dirigimos, este, y la forma en la que hacemos las cosas está mediado por la cultura. O sea que esto es un elemento central y tiene que quedar, un concepto, perdón, central, y tiene que quedar claro para nosotros dentro de la cátedra y que la cultura, ¿no es cierto?, es todo, y que todos poseemos cultura, no hay nadie que sea inculto, ¿sí? Podemos decir que hay gente que tiene mayor o menor conocimiento sobre determinados temas, ¿no es cierto? Claro está, nadie es el cúmulo de todo el saber. Nosotros podemos ser expertos en ciencias sociales, pero totalmente neófitos en tecnología. Podemos ser expertos en tecnología y, y no saber cómo preparar un mate. Podemos ni cómo arrear el ganado, ni cómo coquear, ni cómo ni ir a carnavalear. Bueno, digamos, hay diferentes tipos de conocimientos. Esta es este, otra característica importante que introduce en la discusión con la cultura la antropología. O sea, podemos ser más o menos instruidos en un saber o especializados más en un saber que otros, pero nunca vamos a ser incultos, ¿sí? Eso es algo que quiero que tengan en claro. O sea que la cultura está en todo, ¿sí? Está en todas nuestras prácticas. Esa es la cultura, ¿sí? Bien, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta cómo se va a reproducir nuestra cultura, las culturas, al tener diferencias, van a ser representadas cada una de ellas de forma particular, ¿no es cierto? No todos tenemos las mismas prácticas, no todos pensamos de la misma manera y no todos ven el mundo de la misma manera. El texto que nosotros les damos de Renato Rosaldo lleva, digamos, el acento de esta exacerbación, ¿no? Al extremo cuando nosotros en realidad podemos observar otras prácticas que nos parecen aberrantes, entonces ahí se nos produce un punto de inflexión. No tanto en nuestras propias prácticas, porque nosotros las propias prácticas las tenemos naturalizadas, entonces no podemos saber si al estar naturalizadas para nosotros es como decir que están normalizadas, ¿no? Que son normales. Un concepto que a mí no me gusta, una palabra que no me gusta, pero para darles el ejemplo es necesario utilizar este concepto. Entonces, Renato Rosaldo lleva, digamos, al extremo con la cacería de cabezas de ilongotes, ¿no? No entender por qué los ilongotes cortaban cabezas. Y para ello era una práctica normal, naturalizada dentro de su cultura. Pero para nosotros era aberrante, o es aberrante, ¿no es cierto? Bien, de eso se trata, digamos, el intercambio cultural. De eso se trata el vínculo y las relaciones con lo cultural. Por supuesto, este es un caso extremo, ¿no? El que pone Renato Rosaldo con su ejemplo para entender prácticas culturales diferentes. Muchas de estas prácticas culturales diferentes son, como ya les dije, las que hacen al mundo del turismo y sobre todo al mundo del turismo desde destinos exóticos, ¿sí? De destinos que se conforman, digamos, a partir de la propuesta cultural, donde se transforma
digamos, la cultura en un recurso económico, donde la cultura se pone como el atractivo para generar un proceso de economía, ¿sí? Hay sociedades, este, sociedades africanas, sobre todo, u otras sociedades en el resto del mundo, que no han tenido la o no han tenido, o que han, digamos, han tenido un proceso histórico diferente al nuestro, y en el cual las poblaciones, a través de fuertes intervenciones y de fuertes procesos de colonización, fueron abandonando sus propias prácticas culturales, ¿no? Al punto que muchos de los rituales y de todas estas propuestas culturales que para el turismo se transforman en exóticas desaparecieron. Y ahí surge, digamos, un problema, porque en este proceso, donde se debe valorar y considerar o poner en valor estas tradiciones ancestrales y antiguas partes de la cultura local, han desaparecido. Muchas de estas tribus africanas tuvieron que apelar a reproducir y recrear rituales de otras culturas como propios para poder vender al turismo, ¿sí? Entonces hay todo un proceso de tensión entre lo que en las ciencias sociales y en la antropología en particular denominamos lo universal y lo particular, ¿no? Lo universal, que es que son todos estos procesos que ha tenido la humanidad en diferentes momentos, sobre todo Latinoamérica y los países considerados del tercer mundo, como son África y Asia, en los cuales Occidente ha ido avanzando o tratando de avanzar con su cultura, con sus normas culturales, imponiendo lo que se denomina conceptualmente y en la práctica modernidad, ¿sí? La modernidad es un momento histórico que se inicia para algunos a partir de la colonización, para otros a partir del siglo XIX con la urbanización, y que van a tener una serie de características fundamentales como son la vida urbana, la aparición de diferentes instituciones como la escuela, la policía, todas esas instituciones que van a organizar la vida urbana y van a normatizar de alguna manera la cultura, ¿sí? Esa particularidad, esa universalidad ha sido llevada a casi todos los pueblos del mundo, ¿sí? A pesar de las diferencias culturales y a pesar de las diferencias identitarias, ¿sí? Pero lo particular, o sea, lo que marca la identidad de una cultura, en muchos casos ha seguido vigente. Son procesos complejos en los cuales se manifiestan no solamente, digamos, las imposiciones del colonizador y los colonizados, sino también de las formas de resistencia que existen, ¿sí? Entonces, en ese proceso, y sobre todo en la modernidad y en la primera etapa, viniéndonos hacia el siglo XX, década del 60, o a partir, mejor dicho, de la década del 40, cuando surgen las políticas de desarrollo, la modernidad va a ir avanzando, además, en términos tecnológicos, ¿no? O sea, toda la propuesta del conocimiento tecnológico que Norteamérica o Estados Unidos había adquirido después de la Segunda Guerra Mundial, deben ser llevados, incorporados dentro de las poblaciones más atrasadas, ¿sí? O sea que las culturas tradicionales se, se transformaron en un obstáculo para el desarrollo. Y lo que debía hacerse, además de llevarle este conocimiento este, que era superior a estas culturas tradicionales, era hacer una especie de actualización histórica, a través de un proceso de inyección económica y
de tecnología, estas sociedades tradicionales se iban a transformar en sociedades modernas. Esto no ocurre así y hay, digamos, diferentes desarrollos, este, diferentes resultados. Como les decía recién, África es un caso, este, Latinoamérica es otro y Asia ha tenido su propio desarrollo. Con la intervención de estos organismos internacionales que se viene dando desde la década del 40 en adelante. Para nuestro territorio y para nuestra sociedad, digamos, muchas de estas prácticas que hoy están incorporadas dentro de las propuestas de los productos culturales de nuestra región eran parte de estas culturas atrasadas, ¿no? De estas culturas tradicionales que debían ser actualizadas, pero que ahora, en el siglo, fines del siglo XX y principios del siglo XXI, ahora ya mediados del siglo XXI, se transforman en el eje central y en la gran moneda de cambio, o en la mercancía para generar proyectos turísticos. Ahí surge lo que estos antropólogos, es un proceso mundial, no es un proceso solamente local, es un proceso mundial a través del cual se van a generar diferentes tipos de mercados. No solamente está el turismo, y sus propuestas culturales y exóticas, sino que también, digamos, van a surgir otros mercados importantes como el mercado del arte, el mercado de la música, eh, la cultura como recurso, que es, que es, digamos, un concepto que lo trabaja un antropólogo de nombre Judith, lo trae a colación a partir de comenzar a mirar cómo se van estructurando los mercados latinoamericanos de la música, ¿cierto? Cómo se consolidan estos mercados internacionales, y la generación económica que producen estos mercados, a través de llevar ingresos o de traer ingresos a diferentes países latinoamericanos en dólares a partir de la cultura. Lo mismo ocurre con el arte, ¿no? Y es un análisis que, bueno, que no solamente que no solamente realiza Judith, también lo realiza en los 90 García Canclini, en México, y el valor que va a ir cobrando no solamente el arte, sino las artesanías también, y cómo las propuestas van comenzando a alinearse de alguna manera detrás de estos procesos que son globales y que tienen que ver con transformar a muchas de las producciones culturales en monedas de cambio, o sea, en mercancía para el consumo, ¿sí? No solamente es el valor cultural, que representa en sí mismo, o sea, el valor cultural que tiene para una población determinada, sino el valor cultural que va a operar a través del ejercicio de la otredad, ¿no es cierto? Cuanto más, o sea, al ser diferente y al ser exótico, debe ser incorporado dentro de ese proceso de mercantilización. Al transformarse en ese proceso de mercantilización, la cultura se transforma en una producción. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Esto es este, importantísimo porque es la base donde se va a cimentar el turismo actual de la región, ¿no es cierto? Y cuando me refiero a la región no solamente estoy pensando en Jujuy, en el país, sino que estoy pensando en Latinoamérica, ¿no? Porque, digamos, son contextos, este, donde no hay, digamos, grandes producciones y donde los mercados o las producciones que existen no generan un derrame económico, y entonces el turismo viene a transformarse en la respuesta para generar esa economía tan necesaria dentro de los territorios, donde tampoco hay generación de trabajo formal, y entonces se transforman realmente
en alternativas, ¿no?, económicas para las poblaciones locales. O sea que hay un contrapeso, lo podemos analizar un poco más, entre no solamente lo global y lo local, que es esta diferenciación entre lo universal y lo particular, sino también entre la producción económica y lo cultural, el valor cultural preexistente al valor económico que se le otorga a la cultura. ¿Sí? En África, con este caso que les comentaba, hay dos antropólogos, una pareja de antropólogos, Komarov y Komarov, que trabajan este problema. Ellos, en vez de hablar de la cultura como recurso, hablan de la etnicidad, sociedad anónima, la etnicidad, el proceso, la dinámica que tiene la identidad, o sea, la dinámica que tiene la cultura dentro de estos procesos, y la importancia que tiene la cultura, lo étnico representado, ¿no es cierto?, en esa exotización de, de los destinos turísticos para transformarse en una mercancía del mundo globalizado, ¿sí? O sea que también tenemos que incorporar en nuestra visión y entender que parte de, o sea, que el turismo es parte de esa maquinaria que se denomina capitalismo, ¿sí? Ahí está. Entonces, este endocomercio, este, el cual se basa en la cultura y en las prácticas culturales, también alimenta un etnocentrismo, ¿no? Un etnocentrismo que va a marcar, digamos, cómo deben construirse y cómo deben pensarse los destinos turísticos que ofrecen este tipo de turismo, o sea, cómo se deben pensar de alguna manera o cómo se deben formatear, digamos, estos destinos turísticos. Eso va a generar no solamente, digamos, un imaginario que va a tener el turista en relación a los destinos turísticos, sino también cómo los propios receptores deben este, comportarse en relación a ese destino esperado, ¿no? Cómo se deben generar representaciones alrededor estos procesos. Entonces eso cambia, digamos, de alguna manera, e introduce, digamos, dentro de los contextos nuevas variables, no solamente oportunidades económicas, ¿sí? Acá empezamos, digamos, a incorporar la visión crítica, sino que también van a incorporar, digamos, estas variables de autorrepresentarse para el turismo y cómo nos autorrepresentamos y si estamos de acuerdo a esa autorrepresentación o cómo se generan políticas que sean acorde, digamos, a esta nueva necesidad, que es una necesidad dentro del mundo globalizado y dentro del capitalismo, para generar una economía a partir de la cultura. Entonces, la cultura como recurso, dice Judith, que se puede comparar con la naturaleza, y sobre todo se puede comparar con la naturaleza por la diversidad que representa las culturas, digamos, en estos posibles destinos exóticos, ¿no? De cómo se transforman y cómo se van a ir acoplando a estos enlatados del desarrollo internacional para generar diferentes tipos de posibilidades turísticas y diferentes tipos de economías alrededor de ese turismo que parte de la cultura. Eso tiene que ver, además, y va a intervenir fuertemente sobre nuestras prácticas, dentro de las prácticas culturales,
uno de los elementos centrales son las prácticas rituales, ¿no? Cuando se piensa en la cultura como recurso, si, lo, si nos ponemos a pensar en nuestra propia realidad, vamos a pensar en los rituales. ¿Qué se ofrece al turista? ¿Cómo se ofrece y cómo se ve a la provincia? ¿No es cierto? Como una provincia ancestral, con rituales ancestrales, con prácticas ancestrales. Y entonces va a intervenir fuertemente sobre las prácticas rituales, ¿no es cierto? Las cuales, algunas serán modificadas, otras serán valoradas, visibilizadas. Digamos, muchos de estos cambios que se proponen a partir de considerar la cultura como una mercancía pueden llegar a ser positivos como también pueden llegar a ser negativos, ¿no? No es que es un proceso unilineal, o sea, no es que los resultados siempre van a ser los mismos, ¿no es cierto? De hecho, una de las grandes consecuencias que ha tenido la globalización, digamos, a partir de la generación de diferentes leyes sobre derechos humanos, sobre derechos de los pueblos originarios, ha sido la visibilización de los pueblos originarios nuevamente. Práctica que se conoce dentro de la antropología y dentro de las ciencias sociales como la reetnización de la sociedad, ¿no? Que son procesos a través de los cuales, digamos, las poblaciones originarias han vuelto a tener, o se han puesto en la agenda pública, mejor dicho, para luchar por sus derechos, no solamente por la tierra y el territorio, y que, digamos, dentro de estos procesos que tienen que ver con el desarrollo y en particular con el turismo, este, han dado un vuelco a través de los rituales y las prácticas rituales, ¿no? Y la valoración de toda esta ancestralidad. Y como digo yo, nosotros no teníamos necesidad de crear o de inventar tradiciones o rituales, o ceremonias rituales como en África, sino que estaban en disponibilidad, ¿no? Todo nuestro acervo cultural, rituales como la Pachamama, rituales como celebraciones como el carnaval, las, este, las ferias andinas, para darle un ejemplo, como la Manca Fiesta, digamos, son prácticas culturales existentes en nuestros territorios, pero que tienen también una trayectoria y una historia, ¿no? Una historia que pasa primero por la colonización y la resistencia de la población a los colonizadores y a no perder, digamos, sus prácticas culturales. Después pasa por el Estado-Nación, digamos, cuando se organiza y surge las naciones, que es un valor universal también, y en esa reconfiguración del mundo, del ser argentino, el modelo no es el modelo de los pueblos originarios, ¿no? Sino más bien el criollo blanco que tiene, digamos, otras prácticas culturales. Entonces ha habido toda una resistencia y también ha habido toda una resistencia después de la, a partir de la década del 60 con los proyectos de desarrollo que consideraban que esas prácticas eran atrasadas. O sea, fíjense en ustedes, toda una trayectoria de resistencia por parte de la población y hoy eso que se considera atrasado se transforma en un insumo para el turismo, ¿no es cierto? Y se pone en valor. Ahora, nosotros vamos a ver más adelante dentro de estos procesos de conflictividad que muchos de estas puestas en valor de las prácticas rituales y de las prácticas culturales no van acorde con la puesta en valor de la población que produce estas prácticas, ¿no? De la población que tienen, poseen esta cultura. Entonces, para entender
esto que nosotros hemos naturalizado dentro de los procesos turísticos, este, como a la cultura como un recurso y para entender cómo gira, digamos, alrededor del turismo la importancia de las prácticas ancestrales y culturales, y que cuanto más ancestrales y más culturales parecen ser, mejor son, han tenido todo un desarrollo histórico previo y tienen en la actualidad una serie de conflictos, como les digo, con la población. O sea, que no es que todos estos procesos generan un estado de bienestar, como vamos a ir viendo a lo largo de la materia, ¿no? Y que no solamente ocurre acá, digamos, no es que solamente ocurre en nuestra provincia, ocurre en otras partes del país, ocurre en el sur, donde mucha población originaria es considerada parte del paquete turístico, perdón, dentro de la propia naturaleza, o sea, ni siquiera le dicen que son parte ni siquiera son agentes de cambio dentro de su propia realidad, sino que como están ahí en el paisaje, los grandes resorts venden al mundo y los venden al mundo sin que ellos se enteren, y el resto, y el turista viene y los puede ver como parte del paisaje y como parte de los recursos turísticos que tiene la región, ¿no es cierto? O sea, no como un poblador dentro de la región que tiene la posibilidad incluso de autorrepresentarse y de poder transformar su cultura en una mercancía. Ni siquiera eso, sino como parte de ese proceso, como pueden estar las plantas, como pueden estar los recursos históricos, como pueden estar los recursos arqueológicos cuando uno entra a un museo. Lo único que le falta es poner algún poblador en alguna vitrina. ¿Se entiende esto, no? Bueno. O sea que la dinámica del turismo actual se basa sobre ese exotismo, este, que alguna vez fue el motor de la investigación antropológica, ¿sí? La investigación antropológica de la antropología clásica se basaba en el estudio de los otros, y esos otros eran todos estos pueblos primitivos que no pertenecían a Occidente, ¿sí? Por supuesto, con otras características y con y con otro contexto histórico y con otras herramientas, ¿no es cierto? Donde nosotros vamos a ir generando de alguna manera, digamos, un análisis crítico sobre cómo vamos a considerar dentro de nuestras propuestas turísticas, este, digamos, un ejercicio que no sea a la misma vez colonialista, no solamente sobre la población con la que trabajamos, sino sobre nosotros mismos como parte de la población. Esto también es importante en toda Latinoamérica, digamos, hay, digamos, estos escenarios donde hay pocas oportunidades productivas, donde la población intenta mejorar su calidad de vida, el turismo es un potencial, ¿no? Un recurso que se transforma en un elemento central. La discusión no es si podemos o no podemos transformar a la cultura en un recurso. De hecho, ya está analizado y la cultura en estos procesos y en los procesos de desarrollo en general y del turismo en particular, ya se ha transformado en un recurso, en una mercancía. Entonces, lo importante de ese proceso es la toma de decisión, ¿cierto? ¿Cuándo y cómo decidimos nosotros transformar nuestra cultura en un recurso? Y si somos nosotros los que tomamos
la decisión de que la cultura y las prácticas culturales derivadas de esa cultura se transformen en un recurso, ¿no? La autonomía es una de las discusiones muy importantes dentro de estas propuestas de desarrollo y sobre todo este, para generar sustentabilidad dentro del desarrollo. Si nosotros no logramos acuerdos, si nosotros tenemos altos niveles de conflictividad con las poblaciones locales, si nosotros teatralizamos nuestra propia cultura o generamos montajes culturales para exotizar nuestra propia cultura y venderla al turismo, entonces lo más posible es que no logremos sustentabilidad. ¿Sí? Eso es otro de los puntos importantes que vamos a ir analizando a lo largo de la cursada. No todos los recursos se pueden transformar o no todas las poblaciones les interesa el desarrollo del turismo como una práctica económica y como una práctica que intervenga su vida cotidiana. ¿Sí? A lo largo de la historia de, de la historia, ¿sí? De la historia de la humanidad, por un lado, pero de la historia este, del desarrollo turístico en nuestra provincia, se han ido generando una serie de conflictividades. Y vamos a ver que todos estos recursos que son tan altamente valorados, como son los recursos históricos, los recursos arqueológicos, se ponen en disputa en los territorios. Y al ponerse en disputa se transforman, digamos, en conflictos serios. Una de las premisas centrales en la década del 90 para generar desarrollo que sostenía uno de los antropólogos pioneros en el campo del desarrollo acá en la provincia de Jujuy, Mario Rabey, era que antes de generar cualquier tipo de proyecto hay que conocer las arenas políticas en las cuales se mueve el desarrollo. ¿Sí? Esta es una fórmula que puede invitarnos a pensar no solamente en el desarrollo productivo, sino también en el desarrollo del turismo. Y cuando pensamos en esto, también, digamos, nos remite básicamente a las conflictividades que se van a generar en torno a estos recursos. Los recursos culturales, por otra parte, ese recurso intangible, ese recurso de las prácticas, de cómo nosotros cocinamos una sopa, para darles un ejemplo, o de los instrumentos musicales del mundo andino y de cómo se compone la música en el mundo andino o la música del mundo andino, no es que no tengan dueños, tienen dueños y representantes del mundo social y cultural al cual pertenece, ¿no es cierto? Entonces nosotros no podemos ir por el mundo pensando en que la cultura o los procesos o las prácticas culturales y los recursos que están en un territorio no son de nadie, son de alguien, son de la población. ¿Sí? Yo tomé como ejemplo para mostrarles a ustedes estos niveles de conflictividad lo que ocurre en la Puna. ¿Sí? Hace algunos años, la Manca Fiesta, por ejemplo, que es una feria andina que se realiza si mal no recuerdo, es en septiembre en la ciudad de La Quiaca, cuyo objetivo central es el de producir intercambios, no intercambios económicos y monetarios como estamos acostumbrados dentro del mundo del capitalismo, sino intercambios a través del trueque, ¿no? A través de productos, a través de diferentes productos que son de diferentes zonas y regiones, entonces vienen productores de la Yunga, del altiplano boliviano, del valle, de la quebrada, con diferentes producciones e intercambian sus productos por otros que no tienen su región. Y además intercambian conocimiento, ¿no? La gente, los ganaderos que traen las tropas de llama y intercambian camélidos,
también intercambian experiencias, hay un intercambio de conocimiento. En ese proceso también hay un festejo, ¿no? El festejo es encontrarse. Y durante 5 días, digamos, se desarrolla la Manca Fiesta, con intercambios y demás. Hace unos años, la fiesta, la Manca Fiesta fue trasladada al centro del pueblo, de La Quiaca. Si ustedes conocen La Quiaca, que la mayoría debe conocer, saben que La Quiaca se ha conformado alrededor de las vías del tren, ¿no? Y de los edificios y viviendas que construyó Ferrocarriles Argentinos, que se transformó en el centro del pueblo, a donde llegaba el tren y bueno, se vendían diferentes tipos de productos, bueno, la vida económica pasaba por ahí. Entonces está en el centro del pueblo. Generalmente la Manca Fiesta se hacía a la salida del pueblo, cerca de Radio Nacional, en un predio que no estaba alambrado ni nada, sino que el que llegaba con sus productos se quedaba ahí para intercambiar los productos. Este intendente llevó la feria al medio del pueblo, a este predio de ferrocarriles, el cual lo hizo alambrar y cerrar, la transformó en un festival de comida y de venta de productos, rompió digamos, con esta tradición y con esta ancestralidad que tenía la fiesta, pero además, digamos, hay todo un proceso ahí político en el cual ha habido un intento de patrimonializarla a la Manca Fiesta a través de diferentes intendentes, legisladores, diputados provinciales que querían transformar a la Manca Fiesta en patrimonio, ¿no? Por una serie de características, digamos, no llegaba a transformarse en poder darle el galardón de patrimonio, entonces muchos de estos intentos quedaron en el camino. Pero este intendente no solamente trasladó, cercó, cerró, sino que además uno de los egresados de la Tecnicatura en Turismo de La Quiaca, que quería promocionar como profesional del turismo a la Manca Fiesta, generó este afiche que ustedes ven en la diapositiva, en octubre, acá estoy viendo, 28 de octubre, este, para generar, digamos, un atractivo turístico a través de la Manca Fiesta. Este intendente lo hizo llamar y le pidió que saque los afiches de promoción de la Manca Fiesta, porque la Manca Fiesta era propiedad de la municipalidad, no del pueblo quiaqueño. ¿Sí? Entonces, digamos, hay toda una apropiación cuando uno transforma la cultura como recurso, cuando uno piensa en las patrimonializaciones, cuando piensa digamos, en transformar a las prácticas culturales en una mercancía, tiene que considerar este tipo de variables. Tiene que considerar que las prácticas culturales son de la población, en primer lugar. En segundo lugar, digamos que la patrimonialización no significa o no representa el éxito de una práctica, de una feria o de un patrimonio intangible, o tangible, perdón, como puede ser un recurso histórico, como puede ser un recurso arqueológico, no representa el éxito en el turismo, ¿no es cierto? Y más aún si no consideramos este, a la población dentro de ese proceso y solo hacemos una intervención. Esto es una intervención directa, ¿no? La apropiación de un líder político, como hacen también los líderes comunitarios con muchas de estas prácticas, y que aparecen a partir de esta visión de transformar y de patrimonializar a partir del turismo, ¿no? De que todo es parte de la misma esencia y que podemos transformar y meter y transformar en recursos sin tener mucho conocimiento y solamente a través de la intervención directa. Hay una distorsión claramente de la realidad, ¿no? Y hay una distorsión de todos estos procesos
que son mucho más complejos para lograr patrimonializar. En este caso, estamos patrimonializando una práctica. Las ferias andinas tienen una tradición dentro del mundo andino bastante importante y como recursos son un elemento central a tal punto que estratégicamente, por ejemplo, el Ministerio de la Producción ha considerado como política generar diferentes tipos de ferias. Un ejemplo de ello es la Feria de la Llama o o la feria de ganaderos que se realiza en la intermedia a fin de año, ¿no es cierto? Pero donde el proceso es otro, donde no hay una apropiación, sino donde hay un trabajo conjunto con la población, ¿no? Buscando una alternativa económica, pero también a la misma vez respetando las prácticas culturales de la población, no interviniéndola y apropiándose de esas prácticas, ¿sí? En la zona de la Puna, gran parte del desarrollo turístico que no se logró tiene que ver con el miedo que tiene la población a la apropiación de los recursos, ¿no es cierto? Esto que ellos toman y están observando todo el tiempo lo que ha pasado con la quebrada. Primero, que no les gustaría estar invadidos todo el tiempo. Segundo, que tienen miedo de que sus recursos, tanto tangibles como intangibles, dejen de ser parte de ellos, o sea, dejen de pertenecerles, como pasó con la Manca Fiesta. Y entonces, qué sé yo, han adoptado diferentes tipos de estrategias. A algunos directamente no les interesa el turismo. Hay otros que resuelven muchos de estos problemas con conflictos, ¿no? O sea, con violencia. El caso de Laguna Colorada, donde hay petroglifos y donde se pretendían hacer guiados y llevar los guías de turismo locales contingentes, pero la población, la comunidad dijo no, no se puede, no se pueden visitar los petroglifos y no se puede visitar Laguna Colorada, y no le permitieron generar visitas guiadas dentro de Laguna Colorada. O el caso de Yavi, que le interesa el turismo y que preparó a un grupo de pobladores para que sean los guías de turismo local, entonces contingente que llega solamente puede ser guiado y llevado por estos pobladores. Hay una serie eh, de ejemplos y de formas en las que la población ha ido encarando el turismo y que ha ido tratando de no ser intervenidos y sobre todo de cuidar en este proceso de que sus prácticas y de que este, de lo que ellos consideran su patrimonio tanto cultural como material, esté manejado por ellos. Lo cual para mí me parece que es perfecto, ¿no es cierto? En ese proceso me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a trabajar con las poblaciones locales, ¿no? Y aprender a respetar las prácticas culturales y locales y no pensar que vamos a exotizar a nuestra propia población y que los vamos a tratar como se ha venido haciendo durante mucho tiempo, como inferiores, o ni siquiera preguntarles si les interesa o no este proceso a través del cual la cultura se va a transformar en una mercancía. Hay una interpelación directa de los pobladores sobre las prácticas turísticas y sobre las intervenciones que se realizan a través del turismo. Esto, por supuesto, claro está, no solamente tiene que ver con la práctica profesional, ¿no? O sea, esto tiene que ver, digamos, sobre todo con las prácticas políticas, los intereses políticos, los movimientos que generan este imaginario de que
podemos patrimonializar y que podemos además transformar las prácticas culturales ya en una mercancía y que al transformarse en una mercancía ya obtenemos recursos económicos, y esto no es así, es un proceso mucho más complejo y más largo al cual nosotros le damos mucha importancia porque si no nos generamos sustentabilidad dentro de las prácticas, dentro de la práctica del turismo. Esto me lleva, digamos, a esta pregunta que ustedes están viendo en la diapositiva, a pensar de quién es la cultura, ¿no? O sea, porque hemos transformado en este proceso a la cultura, a nuestras prácticas, en un recurso, y al transformarla en un recurso la hemos transformado en una mercancía. Y entonces esa mercancía puede ser que sea nuestra porque somos los productores, pero también puede ser que no nos pertenezca y sea parte de una política de Estado, o que sea parte de la política de un líder político, de un líder comunitario. Pasa con la Pachamama también. La Pachamama se transformó en ley, el actual gobernador cuando era este, senador nacional intentó también transformar a la Pachamama en un festival, y, digamos, y todos estos procesos lo que tienen de negativo, ahí sí hay un proceso negativo, es que la esencia y el valor que tiene en sí mismo el ritual pierde sentido, ¿no? Deja de ser un ritual, y al transformarse en un festival lo más probable es que esa práctica cultural se pierda en el tiempo, y al perderse en el tiempo se pierde, o sea, me estoy refiriendo específicamente a que se pierde dentro de la memoria del pueblo, ¿no? Al perderse dentro de la memoria del pueblo, lo que ocurre es que deja de ser un ritual y deja de ser una práctica cultural. Entonces nos vaciamos de sentido, como digo yo, y nos va a ocurrir que cuando necesitemos transformar o cuando tengamos realmente recursos, tanto culturales como materiales, para, para generar sustentabilidad a través del turismo, los perdamos, ¿sí? Entonces, digamos, en ese proceso, además, tenemos que pensar no solamente en cómo están representados los rituales, ni cómo están representadas, ni cómo están valorados los rituales, sino qué valor tiene la población dentro de ese proceso, ¿sí? Si somos parte del paisaje, o sea que las personas no terminan de ser incorporadas porque tienen la Pachamama es ancestral y somos parte de un acervo cultural importante, pero las producciones no tienen leyes para la comercialización, se sigue manteniendo altos niveles de discriminación hacia la población originaria y a la población, en el caso de la Puna, viajar de La Quiaca a San Salvador en colectivo representa bajarse, subir, maltrato por parte de la gendarmería, maltrato por parte de la policía. Entonces, digamos, ¿a quién se valora? ¿Qué se valora dentro de estos procesos? ¿Sí? Esa exotización, porque en realidad a lo que apelan estas políticas que no tienen que ver con el turismo, aunque utilicen los recursos para el turismo, generan estos niveles de conflictividad. Y además, solamente se quedan con lo exótico, ¿no es cierto? No con una producción real dentro de los contextos para generar sustentabilidad. O sea, que volvemos a remitirnos a esta pregunta, ¿de quién es la cultura? ¿Es nuestra? ¿Sigue siendo nuestra? ¿O está a disposición para generar economías a través de productos culturales o de transformarla en una mercancía, pero ya hay un desanclaje, digamos, de nosotros como pobladores y quedan afuera, ¿no es cierto? Se vende nuestra cultura, pero nosotros no vemos este,
los beneficios de ese proceso al cual se está enmarcando a través del turismo. Bueno, lo ponía como ejemplo, deben haber visto hace unos años atrás el video, si me acuerdo, si se lo voy a traer la semana que viene para que ustedes vean, que se deben acordar en la propaganda de la Secretaría de Cultura de Soy Pachamama, ¿sí? Donde, transformamos a incluso a nuestro contexto en algo mágico, ¿no? Y el turismo se representa en eso para venderse, pero bueno, los conflictos internos no son analizados ni son considerados dentro de las propuestas turísticas. Bien, hasta acá con la cultura como recurso. Preguntas, dudas, aportes, reflexiones que ustedes tengan en relación, opiniones, ¿no? Bueno, em, hace algunos años recuerdo que La Cantada, este grupo, hizo Sí, una canción que se llamaba El Cocha. A mí en lo sí, personal me ofendió porque hizo ver como si el Cocha fuera un animal o algo así, muy sí, parecido a su canción La Llama. Eso a mí no me gustó porque, no sé, es mi identidad y yo no me siento un animal a que le pueda claro. hacer una canción. Eso. Claro, llevan esos niveles de exacerbación que naturalizamos, ¿no? O sea, a mí me parece que el ejemplo que vos estás dando es muy bueno, que tiene que ver con este video también, con el de Soy Pachamama, porque en realidad van girando alrededor de eso. El folclore o las propuestas folclóricas también giran alrededor de esto como para transformarse en un recurso fuerte económico, ¿no? Dentro de no solamente del folclore en sí mismo, o sea, de la música, sino también dentro de las propuestas turísticas. Y por ahí cuando uno no considera o naturaliza, internaliza estas propuestas sin mirarlas de forma crítica, me parece que son pintorescas, que son divertidas y que además lo que no estamos mirando y midiendo, que es lo que vos estás diciendo, es que así es como nos ven hacia afuera, ¿no? Por eso muchas veces cuando vienen los turistas y no se encuentran con el contexto ese mágico y con esas propuestas exacerbadas que tiene el turismo, por ahí se desilusionan, ¿no? No tiene lo que nosotros en la antropología decimos cuando vienen los programas de desarrollo, el indio esperado, ¿no? Y cómo tiene que ser y cómo se tiene que comportar de acuerdo al imaginario que se ha creado el visitante en relación bueno, no solamente a la práctica del turismo, sino a la práctica del desarrollo también en general. ¿Alguien más que tenga algún aporte? ¿No? En general, los últimos minutos me gusta o me gustaría, mejor dicho, de que participemos, que opinemos. La forma de generar conocimiento dentro de la universidad no solamente es escuchar, sino también interactuar. Lamentablemente en este momento la posibilidad que tenemos nosotros es a través de lo virtual, por el tema de la pandemia. Esperemos que el año que viene tengamos de nuevo la presencialidad y nos podamos ver cara a cara, donde digamos, todo este tipo de interacción que representa dar clases y que ustedes estén en el aula, sea más dialéctico, ¿cierto? Que sea un proceso además reflexivo. Nosotros solamente incorporamos conocimiento cuando además ese conocimiento que nosotros estamos produciendo nos interpela, ¿no? Donde
La antropología tiene que tener este efecto de que además a nosotros nos genere dudas, curiosidades, malestar si es necesario, y podamos plantearnos interrogantes y podamos reflexionar sobre estos procesos. A mí me interesa mucho que generemos esto porque uno de los objetivos de esta materia es que nosotros salgamos de acá no solamente con un pensamiento crítico y un pensamiento profesional, sino que también tengamos un pensamiento estratégico, ¿no? Que no nos encontremos, no nos compremos el buzón de que esto es fantástico y que nosotros vamos a encontrarnos a la salida o al inicio de nuestra vida profesional y a la salida de la universidad con un contexto hermoso y floreciente y vamos a generar, porque muchas veces eso no ocurre y entonces se nos van a empezar a plantear problemas, pero si nosotros estamos preparados para enfrentarnos a problemas, en términos profesionales, no en los términos de la vida, en la vida vamos solucionando problemas, entonces no se van a transformar en obstáculos, ¿sí? Ese es el objetivo y la meta de esta materia, en principio, ¿sí? Además del conocimiento que yo quiero que ustedes obtengan estratégicamente a través del turismo, la antropología y la sustentabilidad, ¿no? De lograr desarrollo a través de la práctica turística. Y fundamentalmente, además, me parece que la universidad da ese plus que es importante para nosotros, es que no se piensen solamente como efectores, ¿no? No solamente o sea, van a estar preparados para administrar un hotel, van a estar preparados para generar emprendimientos turísticos personales, van a estar preparados para guiar, van a estar preparados para múltiples acciones dentro del turismo. Pero me parece que la acción más importante es que se piensen como profesionales. O sea, como profesionales quiere decir que además generen políticas de desarrollo turístico, ¿sí? Que intervengan en ese proceso más complejo y más amplio, o sea, que se piensen como gestores dentro de los procesos de desarrollo, como agentes de cambio dentro del desarrollo turístico, que ese es el verdadero valor profesional, ¿no? Que nos otorga la universidad a pensar y a solucionar problemas y a generar propuestas a partir del conocimiento que tenemos, ¿sí? Bueno, la clase que viene vamos a analizar, porque ahora ya nos hemos quedado sin tiempo, el vínculo de la antropología y el turismo. Vamos a ir avanzando un poco así como vinimos hoy. Hoy fue más un repaso, sobre todo por estas dos clases que hemos tenido interrupciones por la jornada y por este, el concurso que tuve yo la semana pasada, pero nos vamos a ir poniendo al día. Me gustaría, como les digo, de que participen más, me gustaría de que si van surgiendo dudas, no solamente con los conceptos que vemos acá en los teóricos, sino también relacionando con la bibliografía que ustedes van teniendo los prácticos, ¿no? Hay que relacionar los teóricos y los prácticos y las discusiones que se van dando a partir de estas dos instancias, ¿sí? ¿Les parece? ¿No les parece? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, Nicolás, Jimena, bueno, el resto espero que se vayan animando a participar. Este, Nos vemos la semana que viene, ¿sí? A la misma hora les voy a pedir que sean puntuales, o sea, siempre tenemos 10 minutos de tolerancia, o sea, yo subo el link, póngale a las 10 menos 20, 10 menos 10, y ya empiezo a esperar que empiecen a llegar. Pongamos que no lleguen a las 10, pero tienen hasta las 10 y 10 para entrar. Traten de entrar en ese momento porque después uno empieza con la presentación y estar admitiendo, se transforma en un problema encima con estos cambios que tiene el Meet, que va cambiando las interfaces. Antes
Uno ahora es como que si uno se queda con una ventanita al costado, bueno, tenemos estas cuestiones técnicas, ¿sí? Sí, profe. Buenísimo, Jimena. Bueno, al resto nos vemos entonces el miércoles de la semana que viene. Nos vemos, Azul. Anoten, piensen, analicen y traen dudas, preguntas para la clase que viene, ¿sí? Buenísimo, Rodrigo. Nos estamos viendo, Nicolás. Hasta Chau, luego, chau. profe. Gracias. Chao, Jime. Chao, Eliana. Profe, disculpe, le quería preguntar si usted, ¿cuándo va a subir la clase para volver a ver? Es que yo entré hoy tarde, disculpe.